Muy buenas tardes. El Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento de Derecho del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades se complacen en recibirlos a todos ustedes y agradecemos su compañía para llevar a cabo esta presentación editorial. El libro que hoy nos reúne lleva por título El derecho que nace del pueblo como derecho insurgente, de Jesús Antonio de la Torre Rangel. Acompañan al autor Orlando Aragón Andrade y Óscar Arnulfo de la Torre de Lara. Este libro está publicado bajo los sellos editoriales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de Ediciones ACAL. Escucharemos a continuación los comentarios acerca de esta obra y comenzaremos con Orlando Aragón Andrade. Él es licenciado en Derecho, maestro en Historia de México y doctor en Ciencias Antropológicas. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, desde donde coordina el Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado. Su investigación se ha enfocado en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el pluralismo jurídico, el uso contrahegemónico del derecho estatal, la descolonización del derecho, las epistemologías del sur y de manera relevante en la construcción de su antropología jurídica militante. Sus últimos libros son Otro derecho es posible, diálogo de saberes y nuevos estudios militantes del derecho en América Latina, que coordina junto con Erika Bárcena, y Descolonizando el constitucionalismo, más allá de las promesas falsas e imposibles, que editó junto a Boaventura de Sousa Santos y Sara Araujo en 2021. De manera indisociada a su trabajo académico, asesora jurídica y políticamente a distintas luchas por la autonomía y autogobierno indígena en México, desde el colectivo Emancipaciones, del cual es miembro fundador. Adelante, doctor Orlando, por favor. Compañeros, profesores, colegas que están en la mesa, estudiantes, a toda la comunidad que se da cita hoy en la presentación de este importantísimo libro, pues para todos los que trabajamos, estudiamos, construimos desde una perspectiva crítica del derecho. Yo, pues antes que nada, quisiera obviamente agradecer al profesor Jesús Antonio de la Torre Rangel por la distinción que me hace para poder presentar, dar algunas palabras sobre, como ya dije, esta muy importante obra. Decir que en lo particular, para mi persona es un honor estar compartiendo, aunque sea de manera virtual, por una situación de compromisos acá con las comunidades de Michoacán, con las comunidades indígenas de Michoacán, por la mesa, aunque sea de manera virtual, como lo decía, con nuestros queridos también colegas, con Óscar, el profesor Óscar, y bueno, todos por allá, quienes nos hacen favor de acompañar esta presentación. Decir que frente a nosotros tenemos pues una obra que es erudita, para empezar. Yo diría que una de las cuestiones, como pudiéramos definir este libro, que forma ya parte de una trilogía, ¿no? Que como bien se hace presente y notable en el texto, pues viene siendo una continuación de una reflexión crítica, de una reflexión comprometida, de una reflexión militante, digamos, por acá en Michoacán, en torno al derecho, ¿no? En torno al derecho que nace del pueblo, con distintos casos, con distintas expresiones, pero que tienen como hilo conductor justamente esto de lo cual el profesor de la Torre Rangel nos viene hablando desde la década de los 80 y que para muchos de nosotros pues ha sido una inspiración para caminar al lado, para seguir esta línea de reflexión y para construir también, por supuesto, caminos adyacentes a esta muy luminosa contribución al conocimiento jurídico comprometido, ¿no? Como les decía, pues se trata de un libro vivo, de un libro que también está en constante reflexión y que viene
además de sumar reflexiones empíricas, casos en México, en América Latina, que van agregando reflexión y sobre todo interrogantes a los lectores en torno justamente al derecho que nace del pueblo, nos permite justamente someter a una evaluación crítica una diversidad de experiencias, de casos, pero que también viene moviéndose, viene reflexionando teóricamente ideas tan importantes como el uso alternativo del derecho, el pluralismo jurídico y sobre todo la principal novedad teórica que nos invita el profesor Jesús Antonio de la Torre Rangel en esta obra, pues va a ser justamente derecho insurgente, esta noción que, pues como además su propia obra, suma a un diálogo que él ha tenido con los juristas populares, con los juristas críticos, con los estudiosos críticos del derecho de Brasil principalmente, ¿no? Que es una noción que como el libro lo aborda y lo explica y lo desarrolla, pues ha sido justamente uno de los tantos aportes que también nos han hecho nuestros colegas en Brasil, desde el direito achado na rua, la abogacía popular, toda la reflexión justamente en torno al uso alternativo del derecho. Entonces, esta obra pues hace un recorrido por distintos escenarios, tanto por una orden diacrónico como uno sincrónico, de distintas experiencias en donde quizás humildemente yo diría nos muestra cómo el derecho nace, sobre todo por la vertiente pluralista que tiene el libro de los pueblos, ¿no? Por supuesto que el libro nos habla del pueblo como una noción política, no como una noción nacional o una noción cultural, sino como una noción política, pero que en este caso, pues justamente una de las grandes riquezas de esta obra es que nos enseña cómo justamente la juridicidad insurgente cobra vida en la diversidad de experiencias de pueblos de América Latina, de México, de comunidades indígenas y cómo estas justamente logran reconstruir o dar vida a esta noción del derecho insurgente. Estas experiencias, como yo decía, pues vienen desde un análisis histórico, que es otra de las líneas de investigación del profesor de la Torre Rangel. Nos lleva de la mano por un recorrido, como yo les decía, pues bastante erudito, que va desde la lucha por la independencia de México, pasando pues por distintos pasajes del siglo XIX, ¿no? En el cual pues justamente el pueblo como unidad política va a expresar justamente esta forma de creación normativa y que a mi juicio pues ya también desde sus primeras obras, o así yo lo leí, así lo interpreté, quizás erróneamente, ahora tendremos la fortuna de que el propio autor me corrija, como justamente un derecho insurgente, ¿no? Como un derecho que no nada más expresa una diversidad, que en este caso sería una noción pluralista del derecho, que el pueblo genera también derecho, sino un derecho transgresor, un derecho que va más allá justamente de esta noción que también nos explica magistralmente el profesor de la Torre Rangel, que diferencia el derecho insurgente de otras nociones como el derecho alternativo y que, como bien nos dice, va más allá o articula tres de estas expresiones del derecho alternativo: el positivismo de combate, el uso alternativo del derecho y el pluralismo jurídico. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar a lo largo de esta obra, de esta revisión que nos ofrece el profesor de la Torre Rangel, es justamente una serie de casos que, como digo, se proyectan desde el siglo XIX a través de una genealogía, aunque no utiliza esa palabra el profesor, pero que nos va dando a partir de varios casos, de varias experiencias a lo largo del tiempo y sobre todo del presente, procesos de resistencia de los pueblos, de las comunidades indígenas, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, de Morelos, de distintas latitudes de la región, Oaxaca también, por supuesto, cómo las comunidades indígenas
los grupos en resistencia logran hacer una combinación de estas tres expresiones del positivismo de combate, del uso alternativo del derecho, del pluralismo jurídico, para construir una otra legalidad, un otro derecho, o un no derecho, como también algunos autores refieren. Entonces, esta obra justamente nos invita a pensar bajo esta nueva luz a la cual justamente el profesor de la Torre Rangel nos invita a adherirnos en esta reflexión del derecho que nace del pueblo, a mirar justamente pues estas experiencias jurídicas de resistencia que encarnan pues justamente esta creación de un derecho insurgente, de un derecho que va más allá de la pluralidad, que va más allá del derecho estatal y que va más allá de un uso contrahegemónico del derecho para encarnar otra cosa, otro derecho, otra juridicidad que desborda estos tres elementos, ¿no? Por supuesto, uno de los grandes aportes de esta obra es que nos permite también ver cómo esto se logra realizar en distintos procesos, en distintas experiencias y en distintas condiciones. Uno de los elementos que también dan cuenta de la erudición de esta obra es la multiplicidad de escenarios que las experiencias empíricas sobre las que se sostiene el libro, pues nos dan cuenta de cómo en procesos de judicialización, en procesos de resistencia popular, en procesos incluso que diríamos constituyentes desde una perspectiva popular, los pueblos, las comunidades van construyendo esta legalidad insurgente, van yendo más allá, insisto, de estas, obviamente del derecho estatal, obviamente del derecho hegemónico, pero que también van más allá de quizás de estas categorías más, digamos, puntuales, más limitadas, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que para llegar a este punto, para llegar a esta reflexión profunda, el libro, la obra que estamos presentando el día de hoy, hace una revisión también muy docta de la teoría del pluralismo jurídico, ¿no? Y vamos a encontrar pues justamente una revisión principalmente de autores clásicos de la sociología jurídica, de nociones que han permitido pues dar cimiento a una teoría del pluralismo jurídico y un diálogo interesantísimo que yo creo que el profesor de la Torre Rangel es uno de las voces más autorizadas, si no es que la más autorizada, con la teoría y el pensamiento crítico brasileño, ¿no? En donde vamos a ver pues justamente este diálogo que también sostiene con los planteamientos del director Achado Narrúa, que justamente nuestro querido profesor que encabeza que históricamente ha encabezado esta escuela de pensamiento, escribe pues justamente un prólogo también bastante recomendable para todos los estudiantes y para todos los colegas en esta obra, y por supuesto este diálogo que va a tener con la noción del derecho insurgente para hacer un puenteo entre las ideas del pluralismo jurídico y pues justamente este planteamiento del directo Achado Narrúa, del derecho insurgente. Decir también, compañeros, compañeras que nos están siguiendo, que esta obra es también muy importante, no solamente por lo que nos plantea, nos presenta, que en sí mismo es mucho, es muchísimo, sino también por lo que nos permite pensar a partir de su reflexión. Y yo aquí no quisiera dejar de aprovechar pues justamente las preguntas que al menos a mí me ha dejado y que me ha permitido pues también construir, insisto, de manera pues sencilla, humilde, al lado de la reflexión del profesor de la Torre Rangel, preguntas importantes que creo que dan continuidad a esta línea de pensamiento que, insisto, pues nos ha inspirado desde la década de los 80 a muchos y a muchas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que sostiene una tesis de este libro es que el derecho insurgente es posible por la asesoría jurídica popular, es decir, por una práctica jurídica distinta.
cosa que justamente desde la década de los 80 el profesor de la Torre Rangel ha sido, creo, una de las pocas voces dentro del escenario crítico que ha puesto en el centro también de la reflexión del pensamiento jurídico crítico la cuestión práctica. Uno de los pecados que yo siempre digo que tiene a veces la teoría crítica del derecho en América Latina y en México es que suele ser muy teórica, pero cuando entonces nos enfrentamos ante situaciones concretas, cuando tenemos que litigar un asunto, cuando tenemos que defender a ciertas comunidades en procesos muy concretos, a veces esa teoría no nos ayuda mucho. Necesitamos más reflexión sobre la práctica. Y esta obra, justamente desde su primera, de su primer número de esta trilogía que hoy se presenta, de esta tercera reflexión, nos invita a pensar en las prácticas también. Nos invita a cómo en lo concreto, en lo cotidiano, podemos construir ese derecho insurgente. Y a partir de ahí hacernos preguntas que creo que justamente este libro también nos invita a hacernos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la asesoría jurídica popular en la diversidad de contextos que este libro estudia? ¿No? ¿Será lo mismo como lo hicieron, por ejemplo, en la otra Guelaguetza, que nos ayuda y que nos invita y que nos lleva de la mano el profesor de la Torre Rangel a reflexionar en Oaxaca? ¿Será lo mismo lo que pasa, por ejemplo, con las poblaciones quilombolas en Brasil? ¿Será lo mismo lo que pasa con los piqueteros? ¿No? Quizás necesitamos una serie de nociones que nos permitan distinguir estas múltiples formas de asesoría jurídica popular en nuestro continente, en nuestra América. ¿Será que solamente los abogados intervenimos en la asesoría jurídica popular? Por ejemplo, yo que también soy antropólogo, ¿qué hacen los antropólogos también en el campo jurídico? Hay antropólogos que también participan, hay sociólogos que pueden hacer qué significaría una práctica popular en asesoría jurídica, que también suelen hacer otros y otras colegas profesionistas, ¿no? ¿Qué papel juega, por ejemplo, en esta asesoría jurídica popular el diálogo de saberes? ¿No? ¿Qué actitudes, qué conocimientos otros, además de los técnicos, requieren justamente estos asesores jurídicos populares? Es decir, ¿cuál es la precondición cotidiana de diálogo metodológica y pedagógica para generar derecho insurgente? Entonces, esta obra nos lleva por un panorama muy vasto, tanto teórica como empíricamente, para pensar justamente que el derecho que nace del pueblo se constituye como un derecho insurgente en distintas coordenadas, en distintas regiones de nuestra América, de nuestro país, en distintos tiempos, pero también nos desafía a ir más allá y a pensar justamente las derivaciones de estas tesis que va sosteniendo el profesor de la Torre Rangel, para pensar justamente estas otras dimensiones que quizás en el pensamiento jurídico mexicano, latinoamericano, han quedado quizás un poco menos desarrolladas, un poco menos atendidas, ¿no? Yo quisiera cerrar mi participación pues agradeciéndole no solamente la invitación, profesor de la Torre, a presentar este libro en este momento, sino la inspiración que es su obra, que ha sido su obra para muchos de nosotros que estamos también tratando de contribuir en la práctica, en la teoría, en mi caso desde la antropología jurídica, pues lo que hemos aprendido de su trabajo, lo que nos sigue haciendo preguntarnos su obra y pues lo que nos sigue inspirando. Muchas gracias por el tiempo, por la invitación, y pues es un honor, como yo lo dije, y pues es un libro, compañeros, compañeras que están en el auditorio, que hay que leer, que hay que conocer. Es un libro de referencia obligada para todos los que estamos generando o intentando generar pensamiento jurídico crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando, por su interesante reflexión. Agradecemos muchísimo su valiosa participación.
Ahora es momento de escuchar al doctor Óscar Arnulfo de la Torre de Lara, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Doctorado Interinstitucional en Derecho, así como profesor de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UAA y participa en actividades de investigación y de educación jurídica popular y acompañamiento de procesos populares en el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales MISPAT de Aguascalientes. Forma parte del comité editorial de la revista Redes de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Ha presentado ponencias en diferentes universidades de México, Brasil y Argentina y es autor del libro Maíz, Autonomía y Territorio, Dimensión Constituyente de Derechos Humanos en México, editorial ACAL 2019, así como de diversos trabajos en libros y revistas especializadas en Derecho y Derechos Humanos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Actualmente cumple un cargo honorario como consejero del Comité Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados en la disciplina de Derecho. Bienvenido, le cedemos el uso de la voz. Ahora sí. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es un gusto estar aquí compartiendo la mesa con el doctor Jesús Antonio de la Torre, con el doctor Orlando Aragón de Ganés Morelia, y además con todos ustedes y también con los que se sumaron a este acto por vía de internet. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, debo decir que sintiéndome muy contento y honrado por estar aquí, he de confesar que me resulta un tanto complicado la presentación de este libro. Y es que no es un secreto, de hecho muchos aquí presentes lo saben, que el autor es mi padre, además de ser uno de los profesores más brillantes entre los cuales he tenido la oportunidad de aprender en esta universidad y otros lugares. Tal situación hace que me sienta un tanto dubitativo, ¿no?, respecto a la objetividad de mis opiniones. Creo importante decir esto, sin más, ya corresponderá a los oyentes la constatación o no de mi objetividad, si es que compran el libro y deciden leerlo. ¿Sí? Entonces, simplemente decir esto antes de comenzar. Ya entrados en materia, debo decir que el libro que hoy presentamos, El Derecho que nace del pueblo como derecho insurgente, editado por Editorial ACAL y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de Jesús Antonio de la Torre Rangel, está compuesto por 6 capítulos en los cuales, en primer lugar, se realiza una puesta en contexto de la situación de despojo legalizado que existe en el país a partir de las reformas estructurales neoliberales, principalmente la mal llamada reforma energética de 2013, para posteriormente hacer una revisión y análisis de los presupuestos teóricos y epistemológicos de su propuesta teórica, a partir de destacados pensadores como Paolo Grossi, Antonio Carlos Vollmer, Pierre Bourdieu, Stushka, entre otros, para finalmente realizar en el resto de los capítulos un concienzudo análisis de diversas experiencias de insurgencias jurídicas, históricas y actuales en México y otras de diversos países de América Latina como Brasil, Colombia, Bolivia y Argentina, mismas que sin duda alguna confirman la propuesta teórica del autor. Considero que este libro es una obra de lectura y consulta obligada para todos aquellos interesados en el pensamiento jurídico crítico latinoamericano, no solo porque cualquier investigación seria realizada bajo esta perspectiva debe establecer interlocución con las investigaciones y propuestas del doctor Jesús Antonio de la Torre, sino también porque la obra aquí presentada constituye la continuación o actualización de su propuesta teórica para la crítica jurídica latinoamericana, lo que refería Orlando respecto a la trilogía, ¿no?
Este es el tercer libro ya en el que sostiene que el derecho que nace del pueblo, en el que sostiene que el derecho nace del pueblo, a contrapelo de la formación positivista dogmática dominante en México, añadiendo que esta producción jurídica, construida desde los procesos populares, constituye derecho insurgente. En ese sentido, retoma los presupuestos teórico-epistemológicos a partir de los cuales propuso ya hace más de 30 años el derecho que nace del pueblo y el derecho como arma de liberación en América Latina, para añadir otros, entre los cuales se destaca la categoría derecho insurgente, acuñada y teorizada por juristas militantes brasileños, adscritos a procesos populares en Brasil y con los que ha mantenido un fructífero diálogo desde hace ya varias décadas. Ahora bien, para tener una comprensión más amplia de lo que este libro plantea, es importante considerar algunas cosas. En primer lugar, que todo derecho en su dimensión objetiva, es decir, como derecho positivo, está inscrito en un contexto social y cultural y se caracteriza por relaciones sociales y de poder específicas. En este sentido, se puede decir que así como existen formas jurídicas orientadas a la protección de los derechos humanos, es decir, los derechos reconocidos constitucionalmente y el derecho internacional de los derechos humanos, lo que conocemos como bloque de constitucionalidad en México, así también han existido y existen estructuras jurídicas orientadas al desvío de poder, el despojo y la explotación del ser humano y la naturaleza, como es el caso de las llamadas reformas estructurales neoliberales a las en particular, hablar de dos, ¿no? Precisamente por la cuestión que tiene que ver con los procesos indígenas en la lucha por la autonomía, por ejemplo. Bueno, a ver si, ahora sí. En particular la contrarreforma agraria de 1992 y la reforma energética de 2013, entre otras, ¿no? Y en segundo, les decía, y en segundo lugar, también considerar que el derecho tiene usos múltiples, como múltiples son los actores estatales, sociales, empresariales, militantes, partidistas, etcétera, que lo usan en función de sus propios intereses, valores y concepciones ideológicas, lo cual puede tristemente constatarse en nuestra región con el llamado lawfare, esto es, la utilización del derecho como arma de guerra o el uso estratégico de la ley, con el propósito de deslegitimar, dañar o aniquilar a un enemigo político, incluso llegando a utilizar retorcidamente el discurso de los derechos humanos con estos propósitos, ¿no? El caso reciente, más famoso, pues es el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, precisamente para que no llegara a la presidencia de la República de Brasil, ¿no? Lo anterior viene a cuento, ya que en esta obra se afirma que el derecho insurgente constituye derecho alternativo, mismo que se expresa en el positivismo de combate, el uso alternativo del derecho y el pluralismo jurídico, como ya mencionó Orlando. Esto es una perspectiva teórica y práctica militante de cuño latinoamericano que intenta usar el derecho vigente a favor de los empobrecidos y sobajados en su dignidad, denunciando en el propio sistema judicial la negación de la vigencia y eficacia de los derechos humanos reconocidos por el propio sistema, ¿no? Esto, por ejemplo, constituye el positivismo de combate. También el estudio atento de los orígenes históricos y los fundamentos ideológicos de los órdenes normativos vigentes para realizar una hermenéutica y actuación jurídica en provecho de los procesos populares y de quienes exigen cambios sociales como uso alternativo del derecho, ¿sí? Así como la comprensión del fenómeno del pluralismo jurídico como una producción jurídica o una juridicidad producida en el seno de los mismos grupos sociales, como el caso de los pueblos indígenas y campesinos, en sus procesos para sentar las bases de una vida digna de ser vivida, afirmando su autonomía y la defensa de sus territorios, lo que constituiría el derecho alternativo propiamente dicho. En ese sentido, considero que el interés del autor por mostrar el potencial político y jurídico del derecho insurgente radica en que históricamente en nuestra América se ha ejercido una sociología y una antropología jurídica militante que teoriza una crítica jurídica desde la praxis de los procesos populares.
Este libro no solamente es un claro ejemplo de esto, sino precisamente la continuación o actualización de una propuesta iniciadora o pionera de esta tradición teórico-práctica, fraguada en el litigio y la asesoría jurídica popular, así como en la sistematización de las prácticas jurídicas alternativas realizadas por los movimientos sociales y de resistencia en nuestra América, como ya había referido el doctor Orlando. Como es evidente, esto no se hace con pretensiones de pureza y supuesta neutralidad científica desligada de las posiciones políticas y éticas. Esta teorización se hace desde una perspectiva crítica de una urgente transformación social ante la hegemonía del capitalismo global y en la búsqueda de la satisfacción de necesidades humanas concretas y el respeto a los derechos humanos, que a final de cuentas, como sostiene el autor en su ya larga trayectoria, estos, es decir, los derechos humanos, constituyen necesidades juridificadas. Se trata ante todo de un quehacer científico como instrumento al servicio del ser humano y la garantía plena de sus derechos sin falsos afanes de neutralidad, pero sí con el rigor y la objetividad que se requieren para hacer un real servicio en pro de mejorar las relaciones entre los seres humanos, haciéndolas más justas. Si bien es cierto que el derecho insurgente, al participar de las 3 manifestaciones del derecho alternativo ya mencionadas, juega un papel más político que el que normalmente se acepta en el aséptico mundo jurídico dominante, sin embargo, no se trata de una sustitución de la política por el derecho. La apuesta por el uso alternativo del derecho y el positivismo de combate como expresiones de las cuales participa el derecho insurgente implica, como dice el autor, no rechazar el derecho vigente en tanto la instancia normativa de la clase dominante, ya que aunque se sabe que la negación de los derechos de las mayorías es por sistema estructural, como legalidad de la injusticia, aquí hace una recuperación de esta categoría de Enrique Dussel para su teorización, debido a las limitaciones impuestas por la forma jurídica burguesa como modo históricamente concreto de regulación social del capitalismo como sistema hegemónico. Es precisamente esto lo que lleva a pensar la necesidad de su uso alternativo y como un instrumento importantísimo en la búsqueda de la vigencia plena de los derechos humanos reconocidos y la justicia real entre los seres humanos, como dice el autor. Asimismo, la epistemología de la que parte, al no ser ni simplista ni reduccionista, como los positivismos jurídicos, admite la comprensión y consideración del pluralismo jurídico como derecho fraguado en las luchas y las resistencias populares, cuya legitimidad y validez no radica en la recuperación del pasado, como se hace, o en las prácticas jurídicas presentes, sino en la real autodeterminación de los sujetos sociales, esto es, en la decisión propia de los pueblos y colectivos de organizarse y darle vigencia y legitimidad a las normas, autoridades e instituciones propias, ¿no? Como se hace desde los pueblos indígenas, que ya ha referido también el doctor Orlando. Por lo anterior, a guisa de provocación, ya que estamos en una escuela de derecho, quiero recuperar una afirmación vertida en el libro, y esta es que las insurgencias jurídicas son ilegales, y el derecho insurgente es ilegal para los regímenes constituidos. Dice el autor, lo cual nos obliga a pensar el derecho más allá del Estado y del poder político, o también a comprender el derecho como la máxima expresión del poder, o preguntarnos si el derecho es producido en la realidad, en la praxis, o es una mera abstracción. Hago referencia a este tipo de planteamientos de filosofía del derecho porque la propuesta del derecho que nace del pueblo como derecho insurgente tiene entre sus fundamentos filosóficos más importantes la racionalidad analógica o hermenéutica analógica, misma que permite una comprensión compleja del fenómeno de lo jurídico sin reducirlo a la norma jurídica vigente, pero tampoco a admitir cualquier producción normativa como derecho. No puedo profundizar en esto por el tiempo, pero quienes hayan tenido la oportunidad de ser alumnos de filosofía del derecho del profesor de la Torre, creo que entenderán bien esto y ojalá haga referencia a esto también, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, algo que es muy importante resaltar y creo que es algo que tiene un gran valor excepcional este libro, que yo disfruté mucho esta parte, ¿no? Es resaltar que en esta obra hay un rescate del saber jurídico de la gente común, pero no a partir de simples intuiciones jurídicas, sino del saber de la gente común elaborado en la insurgencia,
como un saber histórico de las luchas. El autor hace un brillante rescate de la palabra del pueblo en lucha, plasmada en múltiples fuentes que recupera: documentos históricos, investigaciones académicas, discursos vertidos en asambleas agrarias y comunitarias, manifiestos, declaraciones, entrevistas, los cuales dan testimonio del profundo saber jurídico de la gente común, sobre todo cuando se plantea la transformación de las condiciones de explotación y despojo a las cuales han sido sometidas. Es el caso, por poner algunos ejemplos, de los discursos realizados en la Soberana Convención Revolucionaria de 1914 en Aguascalientes, o lo dicho en las asambleas de las policías comunitarias en Guerrero, o las declaraciones y textos políticos de EZLN, ¿no? Pero todo el libro está lleno de testimonios, de referencias a cosas que se han dicho en este tipo de asambleas y actos, que demuestran el saber profundo, el saber jurídico profundo que tiene la gente común sin haber pasado por una escuela de derecho, ¿no? A final de cuentas, el libro da cuenta de la vastedad del fenómeno de lo jurídico y la constatación de que el derecho es un campo en disputa, por lo que la labor de la práctica jurídica militante no permite soslayar la cuestión de esclarecer a quién sirve el derecho vigente en la práctica cotidiana, ni el estudio de sus orígenes históricos y sus fundamentos ideológicos para la actuación jurídica en provecho de la transformación social. Este libro da cuenta de esto, del uso del derecho y la teorización respecto del mismo, pero sin fetichizarlo y con la intención manifiesta de apropiarse de las formas jurídicas y de darles nuevos contenidos a favor de la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos y la búsqueda del reconocimiento de nuevos derechos, a fin de cuentas para realizar la dignidad humana de todas y todos. Esto es lo que yo quería decirles. Gracias. Muchísimas gracias por habernos compartido tu perspectiva de la obra y muchas felicidades no solo por tu presentación, sino también por el orgullo de tener un padre con una trayectoria como la que nos has mostrado y como la que se delata ahí en el libro. Gracias por tu participación. Ahora es momento de escuchar al autor del libro, Jesús Antonio de la Torre Rangel. Es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de posgrado de las Universidades Autónoma de San Luis Potosí e Iberoamericana, Campus León, investigador nacional nivel 2. Ha combinado la filosofía del derecho con la historia del derecho, teorizando sobre el iusnaturalismo histórico analógico, la tradición iberoamericana de derechos humanos, el pluralismo jurídico, el uso alternativo del derecho y el derecho insurgente. Ha participado como profesor y conferencista invitado en universidades de Brasil, España, Colombia, Bolivia, Puerto Rico y Argentina. Participa como asesor jurídico en el Enlace de Agentes de Pastoral Indígena. Es director del proyecto de educación jurídica popular del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales P. Enrique Gutiérrez. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. 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 Bueno, en primer lugar, agradecer al Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por el empeño en que saliera este libro. Si la maestra Marta Esparza no se empeña, este libro no sale. Digo, cuando menos no sale por ACAL, y creo que esto es muy importante. Y agradecer, por supuesto, al doctor Orlando Aragón, que quiso participar en la presentación de este libro, porque Orlando Aragón es un asesor jurídico popular, además de profesor y todo lo que ustedes oyeron ya de él,
y un asesor muy importante en una de las experiencias que se narran en el libro, que es la de Cherán. Y pues no, así que muchas gracias, Orlando, por participar, y muchas gracias a Oscar por participar también. No lo invité porque es mi hijo, lo invité por los méritos académicos que tiene y porque juntos hemos estado en varias asambleas que se narran en el libro, entre ellas de la Policía Comunitaria de Guerrero. Bien, voy un poco a seguir este texto, pero voy a tratar de no cansarlos y ya veré qué le pongo, qué le quito. Bueno, ciertamente en 1986 publiqué por primera vez mi libro El derecho que nace del pueblo. Fue publicado incluso aquí en Aguascalientes por el CIRA, Centro de Investigaciones Regionales de Aguascalientes AC, esa es la primera edición. Está constituido por una colección de ensayos jurídicos heterodoxos, esto es, lejos de la ortodoxia del normativismo jurídico predominante hace 37 años y que todavía hoy continúa como teoría positivista hegemónica. El libro contiene una explicación breve de las bases teóricas que sustentan los artículos reunidos, porque es una reunión de artículos. En la solapa se esboza la concepción del derecho que los une y los alienta cuando se dice que, y debo decir solo en la solapa, el libro no dice nada sobre esto, pero dice: el derecho no es solo normas o técnica fría, aunque así lo presentan los ortodoxos de la ciencia jurídica. Se añade ahí mismo en la solapa que el ser humano es fuente primigenia de todo derecho, siendo esta parte de la vida humana, que en el libro se narran historias y se dan cuenta de distintas visiones jurídicas ubicadas en la vida del ser humano y en la historia de sus luchas por su dignidad y la justicia, en la lucha por sus derechos. Se explica también que sigo la concepción de la analogía del derecho, es decir, el derecho no como un concepto unívoco, como se nos ha enseñado, derecho igual a ley, ley igual a derecho, sino el derecho en una riqueza analógica como derechos, como lo justo, ciertamente como las normas, y entonces un poco por eso explica, a partir de la visión de la analogía, otro modo de ver el derecho. Esto lo aprendí de mi maestro, no de aula, sino de haberme asesorado la tesis de licenciatura, Efraín González Morfín, y después lo reafirmé con mi asesor de la tesis de doctorado, Mauricio Bouchot. En 2012 publiqué el libro El derecho que sigue naciendo del pueblo, movimientos sociales y pluralismo jurídico, retomando mucho de lo tratado en un libro que publiqué en Bolivia con el título Derecho y Liberación, pluralismo jurídico y movimientos sociales, y dándole de hecho otra estructura. En la introducción, sin mencionar explícitamente que se aplica el método de la analogía para entender el derecho, manifiesto
que lo jurídico debe entenderse de forma integral, como les decía, como normas, derechos o facultades y como concretizaciones de justicia. Expreso que la filosofía del derecho que sustenta al libro es el justnaturalismo histórico, basado en la filosofía de la liberación, y que es necesario entender y aceptar el pluralismo jurídico. Mis alumnos del último curso de filosofía del derecho lo deben tener muy fresco, ojalá, ¿sí? Y me da mucho gusto verlas y verlos aquí. Constituye ya un tercer libro, pues, en donde se sostiene que el derecho nace del pueblo, como decían Orlando y Oscar. Ahora añadimos que esa producción jurídica del pueblo es derecho insurgente. En este texto retomamos la exposición del pluralismo jurídico como base y mejor entendimiento de la propuesta, y recogemos varias de las experiencias analizadas en el derecho que siguen haciendo del pueblo, actualizadas en lo posible. Lo novedoso estriba que el pluralismo jurídico lo reforzamos teóricamente, analizamos otras nuevas experiencias sociojurídicas y proponemos otros presupuestos teóricos, donde destaca la categoría de derecho insurgente, direito insurgente, desarrollada por juristas brasileños militantes en la asesoría jurídica popular para analizar las experiencias de derecho que nace del pueblo que exponemos. Como tanto Oscar como Orlando lo dijeron, el derecho insurgente constituye un derecho alternativo que toma del positivismo de combate, que toma del uso alternativo del derecho, que toma del pluralismo jurídico, pero es más que eso. Es más que eso, Orlando lo dijo en la presentación muy bien, es un derecho que transgrede, es un derecho transgresor, y es un derecho que no solo es un otro derecho producido por las comunidades y pueblos, sino es un otro derecho en defensa de su autonomía, en defensa de su territorio, en defensa de sus derechos básicos, en defensa de su vida, pues. Desde esta propuesta teórica, el libro analiza diversas experiencias jurídico-políticas populares, entre otras varias las siguientes. Menciono algunas. La revolución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, incluyendo las acciones del Congreso Nacional Indígena, el sistema comunitario de seguridad, impartición de justicia y reeducación de la montaña y Costa Chica de Guerrero, Cherán, con su policía comunitaria y sus elecciones de acuerdo a sus propias normas, la Guardia Comunitaria para la Defensa del Territorio de la comunidad de Santa María Ostula, que es una comunidad náhua de Michoacán, la lucha de los pueblos de Morelos, que es amplísima. Mis alumnos de Filosofía del Derecho recién leyeron un libro que se llama Crítica Jurídica desde la Teología de la Liberación, y tiene una portada que me decían, ¿y esta portada usted de dónde la sacó? Es una fotografía tomada en una asamblea en Huesca. Sí, exactamente. Una asamblea para oponerse a la termoeléctrica. Y es muy
muy significativa, es la Virgen de Guadalupe. Se dice abajo no a la termoeléctrica, y se dice Virgencita, no, que no seamos egoístas, que sigamos en la lucha, algo así. Mantén unido a tu pueblo. Gracias. Bueno, pues es una sola de las experiencias de las luchas de los pueblos de Morelos, porque tiene muchas. Es decir, es de autonomía, defensa de la vida y del territorio. Viene además el proyecto autónomo de administrar justicia de los celtales de Bachajón, Chiapas, donde una querida amiga, Lola Cubels, perdón, y si me está oyendo con mayor razón, perdón, se me fue de pronto el apellido, habla de las luchas indígenas de la Sierra Norte de Puebla, incluyendo el juzgado indígena de Huehuetla, con jurisdicción en territorio totonaca, y se incluyen algunas experiencias de América del Sur, algunas emblemáticas como el movimiento de los Sin Tierra en Brasil y las rondas campesinas en Perú. Ya para ir terminando con mi intervención, quiero por lo pronto hacer otro agradecimiento. Un agradecimiento a la hermana Josefina de la Torre Borbón, de la Compañía de María, que nos invitó a la montaña de Guerrero hace ya muchos años a conocer la policía comunitaria, y que desde entonces fue una entrañable amiga y que pues nos dejó a principios de este año. Todavía nos acompañó en el último viaje que hicimos a estas incursiones en junio del año pasado a Huehuetla, al juzgado de Huehuetla. Bueno, termino con esto. Les dije a mis alumnos de Filosofía del Derecho que la última clase era hoy, y quiero leer el último párrafo del libro que se enlaza con lo último que dije ayer cuando analizábamos las categorías de la filosofía de la liberación, y bueno, les hablaba de totalidad, de exterioridad, alienación, liberación. Pues simplemente les digo, el derecho insurgente del que trata este libro forma parte de un proceso de liberación de la alienación u opresión. Se opone a la legalidad de la injusticia. En el texto hemos destacado sobre todo las luchas indígenas y campesinas por la autonomía y la defensa del territorio como una práctica jurídico-política de pueblos indios y campesinos, práctica en la que, como dice Oscar en su libro, demuestran desde su praxis cotidiana que el fenómeno de lo jurídico no se agota en el derecho estatal, y yo agrego, ya que el derecho nace del pueblo como derecho insurgente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras tan emotivas, y nos alegra mucho que entre todas sus múltiples actividades, una de esas sea la docencia, que seguramente muchos de los estudiantes darán fe, darán prueba del privilegio de tenerlo como docente. Muchas gracias por sus palabras y felicidades por esta obra que, por lo que hemos escuchado, es muy interesante, muy profunda, y seguramente ampliará la visión de todo estudiante y todo profesionista en este campo del saber. Ahora es momento de escuchar algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, alguna opinión.
pueden hacerlo con toda confianza. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algún comentario? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, yo, muy padres reflexiones, muy interesantes. Mientras participaba Oscar, recordé un poco lo de otra presentación del libro pasado de la doctora Laura sobre la metodología participativa. También lo pensé mientras participaba el doctor Orlando, que cuando fue la presentación de ese libro que tuve la oportunidad de participar, a mí me impactó mucho cómo sí se plantea algo que yo no vi, si bien tuve la oportunidad de ver cuestiones críticas del derecho, no vi una metodología propiamente del litigio, ¿no? No vi más que, bueno, lo clásico del procesal, que pues es enteramente positivista, en tanto que es ver los códigos procesales, cómo opera el sistema de justicia. Y entonces cuando vi lo que la doctora Laura citaba como metodología participativa, que en este caso era con mujeres de comunidades, colaborar sobre lo que ellas querían, pensaba también un poco en esto de de una manera en particular. No sé si se escuchó lo pasado. Y bueno, creo que es muy valioso, y pienso yo ahorita, estos son ejemplos los que citan muy relacionados con comunidades territoriales, ¿no? A lo que escucho. Si hay alguna esperanza a lo mejor para movimientos que no estén tan ligados con lo comunitario, que quizá justo el problema a veces es empezar a hacer comunidad y que no haya problemas en la misma comunidad. No sé si me explico. Por ejemplo, pienso yo que estoy muy cercana a los feminismos, pienso a veces los problemas que existen entre tantos problemas de movimientos feministas, porque los existen, cuál va a ser la prioridad del movimiento o de otros movimientos sociales. Si hay pues si pues derecho que nace el pueblo podría llegar también a movimientos que no sean propiamente comunitarios. No sé si me expliqué. Bueno, yo quisiera referirme a la primera parte de la intervención de Belinda, y en ese sentido, que también el doctor Orlando habló de esta sociología militante, participativa, y que es muy importante para la sociología del derecho y para una concepción del derecho así.
una tesista de la Universidad de Brasilia, peruana, pero está en la Universidad de Brasilia, no sé si esté conectada, dijo que se conectaría. Presenta como una de sus propuestas metodológicas de su tesis ese modo de sociología actuante, participativa, siguiendo a Falsborda. Ella va a hacer su tesis sobre las rondas campesinas del Perú. Pero también, y me motiva lo que dijo Orlando en su intervención, el hecho de que esta producción jurídica en la cual los asesores jurídicos populares son muy importantes, requiere de otras destrezas más allá del saber jurídico, y entre otras está precisamente el de la educación jurídica popular. En Brasil, las asesorías jurídicas populares que hicieron producción del derecho insurgente y que empezaron a hablar de derecho insurgente, siguieron el método de Paulo Freire y eran auténticos educadores. Debo decir que aquí nosotros cuando hemos participado en esto, en asesorías con estos grupos, pues hemos intentado también la educación jurídica popular, porque pues desde hace muchos años tenemos un proyecto en ese sentido. Sí, gracias. En cuanto a la otra pregunta, yo creo que es posible el derecho que nace del pueblo también, pero habría que ver cómo. Porque además es esto, el decir el derecho que nace del pueblo como derecho insurgente, no es que me lo haya inventado en el cubículo, ¿verdad? Y luego fui y se los dije al pueblo, miren, hagan esto. No, es al revés. Es la práctica popular, la práctica jurídica popular que me hace sistematizar y pensar esto y narrar las historias. Es precisamente así. Entonces, pues se tiene que dar así. ¿Qué tal, maestro? Sí, siempre un gusto. ¿Sí está prendido? Ah, ya está. Yo le quisiera preguntar su perspectiva sobre el derecho insurgente, pues en este transcurrir desde su primer publicación en los años 80. ¿Qué evolución ha visto? Sé que incluso la pregunta es un poco tramposa porque es un fenómeno muy complejo y justamente el libro se trata de eso, del pluralismo, pero pues uno igual se hace a veces ideas que nos dan a entender vamos a mejor, vamos a peor o solo vamos diferente, y quisiera saber su opinión sobre la evolución del pluralismo jurídico, del derecho alternativo en su experiencia. Sí. Fíjate, en el primer libro, que por cierto da nombre al libro, es un artículo que publicó Christus de una experiencia en el estado de Hidalgo, en San José Bojay, de unos campesinos que tenían tomada una hacienda y que nos tocó conocer a Chela, mi esposa, y a mí, porque nos llamaron así, y íbamos a todas. El problema era grandísimo, pues eran problemas penales. Bueno, pero lo que voy, creo que en el primer libro solo narro esa experiencia mexicana, así, y después, a partir del levantamiento del EZLN, es que en México se detonó estas insurgencias.
se detonaron estas insurgencias. Seguramente en varios lugares estaban latentes, ¿sí? Pero el detonante fue el levantamiento zapatista. Así es que en México un inmenso avance en ese sentido desde entonces. Y en América Latina, un poco haciendo memoria, las rondas del Perú, por los años 80 yo supe de ellas, sin nunca haberlas visto. Y el MST debe ser de fines de los años 80, principios de los 90. En Brasil, y un poco empezaba a tener correspondencia con los juristas brasileños. En Brasil es mucho más esto que acá en la referencia histórica, porque los abogados populares en Brasil, yo tuve materiales de ellos desde fines de los años 70. ¿Sí? Es lo que te puedo decir. Gracias. Yo quiero hacer una reflexión relacionando esto que han expuesto, que lo he conocido antes por leer algunas cosas de las que ha escrito el maestro Jesús Antonio. Mi profesión no es el derecho, sino la educación. Y siempre me ha hecho pensar en la importancia de que, entre otros motivos, por todos estos que surgen del derecho, México necesita reformar su sistema educativo, pero de una manera profunda, que está implicada en lo que hemos escuchado aquí, por ejemplo, sobre la idea que, como ya dijo el maestro Chito, no es primero idea, primero es práctica, que el ser humano, cada uno de nosotros, cada persona, somos los poseedores originales de los derechos por nuestra dignidad humana. Y eso no llega a las escuelas, eso no es la base de la escuela preescolar, primaria, secundaria, etcétera. No es la base práctica, aunque sí está en la base jurídica. Si leemos el artículo 3 constitucional, por ejemplo, y otros artículos en los que hay referencias a la educación, está claro que el derecho a la educación está juridificado, pero tenemos un enorme problema como país para que la educación sea una práctica basada en eso, ¿sí? En los años finales del gobierno de Fox y los primeros de Felipe Calderón, se hizo un esfuerzo muy importante para reformar la materia que en el gobierno del presidente Zedillo se llamó formación cívica y ética, transformando una práctica que tenía decenios en México de la materia llamada educación cívica o civismo. El civismo era la materia, digamos, vista con menos fe, con menos esperanza, porque se veía ligada a lo que aquí se ha referido como el positivismo jurídico, ¿no? El caso es que ese esfuerzo que se hizo en estos dos gobiernos no tuvo continuidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto y, en mi opinión, menos la ha tenido en el gobierno actual, ¿sí? En el gobierno actual se reformó el artículo 3, se le pusieron a la educación un conjunto de calificativos que no la han transformado en la práctica, y una de las causas es que todas estas reformas, incluyendo la reforma desde el presidente Zedillo, no empiezan en las escuelas normales, que es donde los profesores de educación básica se forman.
Y surge otro problema porque el profesorado de educación media apenas en la reforma es así, la reforma entre el gobierno de Calderón y de Enrique Peña Nieto, se hizo una reforma del bachillerato que pone más cerca de la formación humana del bachiller este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, pues tenemos ahí como país un atraso muy grande, pero yo lo que quiero enfatizar es que es un atraso en la no realización de un derecho que está ahí establecido, ya juridificado. En el gobierno de Fox se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que en los años, se creó el instituto en 2003, y en los años 2013, 14, 15, se hizo un esfuerzo para que toda la evaluación que se hacía de la educación tuviera como supuesto el derecho a la educación. Ese esfuerzo desafortunadamente también se terminó por las transformaciones que se hicieron en el gobierno federal actual, que entre otras cosas implicaron desaparecer el instituto, ¿sí? Y termino este largo comentario expresando una paradoja que yo creo que está en nuestra vida mexicana. Tenemos los derechos juridificados, pero al mismo tiempo tenemos una falla tremenda del Estado mexicano, de las autoridades mexicanas. Si leemos el artículo 1 constitucional con calma y reflexionamos sus implicaciones, nos vamos a quedar impresionados de cuánta irresponsabilidad hay en los 3 niveles de gobierno: municipal, estatales y desde luego el federal. Entonces, pues escuchando los planteamientos aquí hechos, ojalá la educación recupere en México su contacto con estas cuestiones del derecho. Muchas gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Muy bien. Profesor, yo le quisiera preguntar sobre su libro. ¿Usted cuál cree que es el factor real al cual estos pueblos se les orilla a crear derecho insurgente? ¿Es la falta de conciencia de la importancia de estos pueblos ante las urbes, las constantes atropellos de sus derechos humanos, la clara injusticia legalizada a beneficio de los poderosos, o la fuerte unión de estos pueblos ante su comunidad? ¿Cuál es ese factor que usted encuentra de que los orilla a hacer eso? Todos los que mencionó. ¿Alguien más? ¿Ya se escucha? Ok. Quisiera hacerle una pregunta respecto a cuál sería el mecanismo a seguir para poder llevar a cabo el derecho insurgente si se antepone ante el derecho positivo vigente. En primer lugar, y hay otra pregunta que tengo. ¿Cuál sería el mecanismo? Sí, el mecanismo a seguir para poder llevar a cabo, o darle preferencia al derecho insurgente para anteponer, para no anteponer al derecho positivo. Estas leyes que pues ya habíamos quedado que legalizan la injusticia. La cuestión es precisamente que el derecho insurgente en buena medida es de resistencia.
Entonces, surge desde estas comunidades en defensa de su autonomía, de sus condiciones materiales de vida, por los megaproyectos, por, les decía, por por la famosa reforma energética y demás, ¿no? Pero no solo eso, ancestralmente han sido marginados. Entonces, no hay un mecanismo. Si pensamos, es que hay que dejar de pensar. Es una paradoja. Hay que formarse muy bien como abogados, pero hay que dejar de pensar como abogados para entender esto. Es paradójico, pero así es. Profesor, a mí me quedó una duda. Por ejemplo, dentro de el derecho que nace del pueblo, ¿no puede llegar a ser en su mayoría un derecho que parte de cierto tema bélico hasta cierto punto? Y si es así, la segunda pregunta sería, ¿hasta qué punto se puede permitir el trato bélico para llegar a esa justicia que siente el pueblo que está consiguiendo? ¿Hasta dónde puede llegar o hasta qué punto es donde ya deja de ser una lucha real por la justicia y sino una lucha de intereses propios por considerarse que se les tiene oprimidos? A ver, ¿pero qué entiendes por bélico? Por ejemplo, decir, violento, armado. Sí. Por eso entiendes bélico. Sí. Sí, la guerra no solo es armada, no solo es violencia armada. Indudablemente hay una lucha, ¿sí? Una lucha, siguiendo a Bourdieu, por el derecho a decir el derecho. En buena medida es eso. Es un sociólogo, bueno, te recomiendo que leas el libro. Aquí no se hace apología de la violencia para nada, se hace en todo caso apología de la vida y de la lucha por la vida, por aquellos que les quitan sus condiciones materiales de vida digna. No sé si con eso te respondo. Sí, gracias. También te debo decir, se habla de la Convención Revolucionaria en Aguascalientes como un hito histórico muy especial, pero ya como asamblea que pretende crear otro derecho. Y se habla también de la Constitución de Apatzingán, que tiene de respaldo la insurgencia a los insurgentes mexicanos. Pero no hay apología de violencia aquí, ni mucho menos. Preguntas y también al doctor por sus comentarios. Hay dos noticias, una buena y una mala. Bueno, la mala es que por cuestiones de tiempo vamos a terminar aquí esta sesión de preguntas, pero la buena es que contamos con el profesor en clases, ¿verdad? Lo podemos seguir viendo y estas cuestiones y esta temática se deberá extender en ese momento y con mayor razón tenemos motivos para poder adquirir este libro, que por cierto está disponible en la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el edificio de Infoteca del campus universitario, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y además en este momento tenemos ejemplares en venta en el mezanín del edificio. Así que por otro lado también aprovecho para invitarlos a conocer el catálogo de nuestro editorial en el sitio editorial.uaa.mx. Y no nos resta más que agradecer tanto al doctor, a Óscar, a Orlando y a todos ustedes y a quienes nos siguen por Facebook Live, su acompañamiento. Ha sido verdaderamente un placer estar con ustedes y a nombre del departamento editorial les damos las gracias. Buenas noches.